Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Espera, primero, ¿sabes si sí, me oís bien? Perfecto. Estamos aquí en directo, disculpad el pequeño retraso, pero hemos tenido que ajustar algunas cosillas. Bueno, cosas que pasan. 5 ahora mismo y 24 minutos. Bien, el tema de hoy en la tertulia son profecías, porque no me lo vais a negar. Y tú eres el primero que estás buscando por YouTube o por Internet profecías apocalípticas o profecías del fin del mundo para 2024. Porque nos va la marcha, nos va el morbo. Y yo lo entiendo. Yo antes lo hacía mucho eso, ahora ya no, ya paso. Porque entendí que detrás de tanta búsqueda del fin del mundo, realmente pues había una idea, una creencia de que el mundo no me gustaba y como no me gustaba, pues quería que acabara ya, ¿no? De ahí el interés que hay tanto por las profecías, ¿no? Pero aparte de eso, porque tampoco voy a juzgar el interés o desinterés que puedan provocar, siempre es interesante, porque sí que es cierto que algunas profecías se han cumplido. Lo que pasa es que a veces las profecías son tan intrinculadas, son tan esotéricas, que realmente solo puedes decir que se han cumplido cuando las analizas a posteriori. Esto pasa mucho con las cuartetas, por ejemplo, de Nostradamus, ¿no? Que siempre decimos, mira, se ha cumplido la profecía de Nostradamus, pero ¿cuándo? A posteriori. Cuando ya se ha producido, entonces relacionas, ¿no?, diferentes elementos, pero hay que decir que Nostradamus, el hombre, podía haber sido mucho más sencillo explicando las cosas, un poco más prosaico, pero no era tan literario, era tan metafórico, que al final no entiendes absolutamente nada. Pero bueno, que sepáis que si buscáis profecías de Nostradamus para 2024, que también tenéis, ¿eh? El mundo se acaba también en 2024, como os voy a leer. Aquí, bueno, por ejemplo, tenemos la muerte del Papa Francisco, según Nostradamus, para 2024, que yo sinceramente no sé dónde lo sacan esto, porque Nostradamus no habla nunca del año. Él dice, no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Bien. O sea, leyendo esta cuarteta, yo ya tengo que sobreentender que en 2024 morirá el Papa Francisco. Hombre, no sé, no habla ni de años, no dice nada. Dice, no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Claro, aquí hay que forzar mucho, ¿no? Para que realmente ver que aquí hay una profecía o que se pueda cumplir. Nostradamus también habla de cambios en el clima. Esto se puede producir en 2024 como se puede producir cada año, porque el clima va cambiando cada año. Luego también, según Nostradamus, o según la interpretación que se hace sobre las cuartetas de Nostradamus, en 2024 se producirá un gran terremoto. Bien, la cuarteta dice, el 20º día de Tauro, el sol temblará la tierra, el gran teatro lleno se derrumbará, el aire, el cielo y la tierra se oscurecerán y se volverán turbios, cuando el falso Dios y los santos sean arrasados. Claro, la interpretación sugiere que el 20º día de Tauro se refiere al 20 de mayo. Claro, pero 20 de mayo tiene que ser de 2024. Estamos con lo de siempre. Claro, llegará un año que, a fuerza de decirlo todos los años, algún año se cumplirá. Guerra mundial. Cuidado aquí porque hay varios canalizadores también, mediums que yo voy siguiendo, mediums canalizadores que canalizan mensajes de otros mundos, incluso extraterrestres, que dicen que el año que viene se producirá una gran guerra mundial, la tercera guerra mundial. De hecho, según una cuarteta de Nostradamus, dice así, el anticristo pronto aniquila a los tres. 27 años de guerra sangrienta, herejes muertos, cautivos exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. Volvemos a lo de siempre. Claro, algún año lo cumplirá, algún año esta profecía se cumplirá. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente el fenómeno como tal es muy interesante. Y sí que hay realmente videntes canalizadores que han profetizado, pero con pelos y señales, incluso diciendo fechas o hablando de un año en concreto, y se han producido esos hechos, ¿no? Bueno, yo aquí en el programa, por ejemplo, hace mucho tiempo, en el año finales del año 2000, cuando yo hacía un programa en Onda Cero por las noches que se llamaba Luces en la Oscuridad, recuerdo que tuve conmigo a Luz Arnau, que era colaboradora habitual, y ella de repente, en uno de los programas, cayó en trance, con los ojos en blanco, y empezó a murmurar
y decir cosas, ¿no? Y de repente empezó a decir que vio dos rascacielos, dos edificios gigantes, decía, dos edificios gigantes que caen llenos de fuego porque dos palomas estrellan contra los edificios, no sé qué y tal. Bueno, claro, en aquel momento, cuando le pasó aquello en directo, yo estaba flipando. Además, recuerdo que era de mis primeros programas como presentador en Onda Cero, que yo me estaba estrenando. Era un yogurín radiofónico. Y claro, de repente encontrarme eso y dijo, anda, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Y qué pasó? Al año siguiente, 11 de septiembre de 2001, ya sabéis lo que pasó. Claro, vosotros diréis, ¿casualidad? ¿No casualidad? ¿Existen o no existen las profecías? Yo creo que sí. Ahora, obviamente, que todo sea profético, tampoco lo creo. Y a veces el problema de la profecía es que podamos caer en aquello que se llama la autoprofecía cumplida, ¿no? O que creamos entre todos un egregor y acabamos atrayendo esa realidad, porque la mente es poderosa, la mente colectiva mucho más. Bueno, no me enrollo más, vamos a hablar del tema de profecías con nuestras invitadas. Por una parte nos acompaña Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. Pues como siempre, muchísimas gracias por tener esta oportunidad de estar aquí contigo, Alex. Gemma Dila, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, está claro que en 2024 el mundo se acaba. Bueno. Es que he empezado a leer profecías y digo, pues ya no salgo de casa ya. Bueno, pues yo me acuerdo en el año 2012. Sí. Que hubo un movimiento muy grande también con el fin de los tiempos, que se interpretó desde toda la cultura maya, que era el fin del tiempo, el no tiempo, no entrar ahí. Y hubo también muchísimo movimiento, y que yo recuerde, en la historia humana siempre ha estado ese horizonte de el fin de, ¿no? El fin de. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. ¿Hay como un deseo de que el mundo se acabe? ¿Hay como un deseo también implícito ahí de que el mundo se acabe ya? Yo creo que más que deseo es como ese coqueteo del ser humano con la muerte. O sea, el fin, o sea, el que tengamos un fin, al humano, hay una parte humana que le da miedo. O sea, esto es así. Y tenemos que convivir con ese miedo. Y muchas veces ese miedo hace que despleguemos comportamientos o actitudes ante esa incógnita de forma muy diferente. Es muy generalizado. El ser humano, en general, pues existe algo que es el miedo a la muerte. Eso va en nuestra biología, porque nuestra biología está continuamente trabajando para la supervivencia. Entonces hay ahí esa frontera, ¿no? Y como va muy unida a nuestra biología y tenemos una mente, pues cada mente, según su experiencia humana, pues lo encara de formas diferentes. Atención, porque Gemma Vila se está aburriendo. No, estoy apuntando cosas. Te he visto así. Quizás que el tema... No, ¿te motiva el tema de las profecías o no? A ver, no es mi tema, pero como en la vida a veces cuando te ponen en un sitio tienes que decir, bueno, el universo me ha puesto aquí, por algo es, ¿no? Entonces, ya que me has dado un toque de atención, te diré que me bajaban cosas, las iba escribiendo para cuando me preguntaras algo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha bajado es que, por un lado, el ser humano y la humanidad tiene ciclos, que desde tiempos inmemorables se ha hablado del fin del mundo y se vuelve a hablar. Se habla de guerras, se habla de catástrofes, pasan guerras. O sea, es que como que, por un lado, es muy fácil decir esto, porque siempre pasan cosas. Estoy bastante de acuerdo con tu monólogo inicial, en este caso. A veces no lo estoy, Alex, de acuerdo, pero en este caso sí. Sin que sirva de precedente. Estoy bastante de acuerdo, que tampoco hay gente que le encanta el Nostradamus, a mí me pasa lo mismo. Comienzas a leerlo y se podría adaptar a muchas teorías y que solamente hasta que pase, entonces miras atrás y dices, bueno, quizás aquí lo podría adaptar como un molde, ¿no? Que lo puedo encajar, pero esta ficha del puzzle no acaba de encajar, pero bueno, la podríamos encajar aquí. A veces a mí me da toda esta sensación de profecías, me da esa sensación que tengo una ficha del puzzle, pero no sé cómo encajarla, pero la tengo que encajar, ¿no? Pero sí que también creo que hay gente que tiene la habilidad de conectar con planos superiores o de conectar con
una perspectiva más elevada de poder ver esta realidad, que no es mi caso. ¿Vale? Tú cuando ahora hablabas de Luz Arnau y de toda esa gente, yo no tengo esa habilidad, pero es lo divertido de ser humano. No todo el mundo tiene las mismas habilidades y los mismos dones. Entonces, desde mi respeto y amor, pues respeto a ese tipo de personas que tienen esa habilidad de ver el futuro a través de la astrología, etcétera, etcétera. Yo personalmente hago lecturas de aura y veo imágenes de la gente y puedo ver, si me pongo a meditar, puedo ver imágenes y leer energías que no tienen tiempo, que son futuras, pasadas o paralelas, ¿no? Eso sí que tengo la habilidad de leer imágenes. Pero claro, no me he puesto nunca a hacer una lectura del futuro de la humanidad, porque no es un tema que a mí me preocupe mucho. Esta es la verdad. Porque yo ya tengo bastante con el presente, gestionarlo bien. Claro, yo como sé, en este aspecto soy bastante como de presente, ¿no? Si ha de haber un terremoto dentro de 3 años o se acabará la humanidad, pues ya lo gestionaré dentro de 3 años, ¿no? Claro. Esta es mi manera de vivir, pero no significa que sea la correcta ni que sea la mejor. Entonces, claro, a mí el tema de profecías me parece por un lado interesante, porque lo es, ¿no? Y curioso, pero en el fondo es como que a veces que es muy difícil sustentarlo también, ¿no? Que hasta que una persona a mí no me ha demostrado, porque yo soy, aunque me dedico a esto, soy una persona que me gusta que me demuestren las cosas. Y yo no acabo de ver tantas pruebas para demostrar que las profecías son reales, ¿no? Aquí hago de policía malo bastante yo. Y pues yo sintonizo completamente contigo, Gemma. Es cierto que cuando es verdad, o sea, yo veo a personas que tienen esa capacidad o incluso, y como tú has dicho, ¿no? Tenemos esa puerta abierta porque tenemos muchísimas capacidades dormidas, ¿no? Pero es cierto también que cuando esto se hace con una intención o intención de predecir, por ejemplo, pues ya entra en medio la mente y puede interferir. Yo creo que esto ocurre de forma espontánea, de pronto, ¡pum!, tú ves algo, pero si vas en busca, eso ya requiere una maestría impresionante que tu mente no interfiera en esas imágenes. Así que yo también sintonizo con lo que has dicho, dice de Poli malo, pues que yo en ese aspecto también me ocurre lo mismo que a ti, o sea, si es verdad que yo me pregunto si nuestras palabras crean, y esto está demostrado que nuestras palabras crean, y nosotros podemos movernos en la materia a razón de cómo la percibimos y a raíz de nuestra actuación así impacta en la materia, en nuestros hechos y nuestros sucesos. Quizá lo que, como siempre, ¿no? Habría que ser un poco escrupulosa a la hora de a qué le doy fuerza a través de mí. Si esos mensajes catastrofistas realmente, o sea, vamos a ver, a una persona que, no sé, funcionario, lo que sea, o una persona trabajadora normal que está haciendo su vida normal, ¿de qué le sirve en su día martes a las 3 de la tarde o mañana miércoles a las 8:30 de la mañana? Le servirá, supongo que para entretenerse, sí, como todas estas cosas, ¿no? Que claro. Me aburro, pues voy a buscar información sobre el fin del mundo, que así, mira, es como si me hago una película y me lo paso bien y me entretengo. A mí hay una cosa que me interesa mucho, que es esa capacidad que tienen algunas personas para vaticinar hechos futuros que al final se acaban cumpliendo, ¿no? Sobre todo aquellos que entran en detalles. A mí, claro, yo cuando empiezo a leer a Nostradamus o profetas de estos que es todo tan alegórico, que al final, claro, cualquier cosa que pase lo ha dicho Nostradamus, ¿no? Porque es tan esotérico lo que dice, lo que explica, que al final cualquier cosa pues lo ha vaticinado Nostradamus, ¿no? Por una parte me interesa el tema por eso, porque hay personas que tienen esa capacidad, ¿no? Como de meterse en otras dimensiones o poder adivinar el futuro, estas cosas. Pero por otra parte me interesa porque si existen las profecías, existe también lo que se llama la autoprofecía cumplida y la capacidad que tenemos todos de sugestionarnos hasta el punto de poder crear esa realidad, ¿no? Es decir, esto es como la astrología, el tarot o la numerología cuando se utilizan como herramienta predictiva, ¿no? Si a ti te dicen, este es tu año de revolución solar, es tu mejor año para montar una empresa y te vas a hacer de oro y te va a ir muy bien. Entonces tú, como confías en el astrólogo, confías en la astrología, eso te da una confianza, te da más energía, elevas tu vibración y al final acabas creando o provocando esa realidad. Como cuando te dicen la revolución solar, pues, o te hacen una numerología, ¿no? Pues este va a ser tu año 6 personal.
Pues quiere decir que va a ser el año del amor, vas a encontrar pareja, está todo facilitado para eso. Entonces tú ya te sugestionas, te ilusionas con esa idea, empiezas a sentirlo, vibras alto y atraes entonces esa pareja. Pero no porque lo diga la numerología y la astrología, sino porque te has sugestionado de tal manera que crea esa capacidad en ti de crear y generar realidades, ¿no? Gemma, Vale, aquí quiero decir algo yo. Yo aquí creo adelante. que hay dos cosas. Por un lado, hay cosas que ya son. Yo creo realmente que hay cosas que ya son. ¿Qué significa? Significa ¿Que que están escritas? yo ¿Todo creo está que sí. escrito? Yo, por ejemplo, te ¿Sí? diré un pequeño ejemplo. A veces entras en una tienda de ropa y ves unos Sí. pantalones o ves un vestido y lo coges y sabes que es tuyo. Sabes que es tuyo. O ves una persona o ves una futura pareja y sabes que esa persona será tu pareja o sabes que será tu amigo. Y no sabes nada de esa persona porque la reconoces. Entonces yo sí que creo que hay cosas en la vida que ya son, que no tienen tiempo y que son importantes para ti porque ya son. Esto sí que creo. Yo esa Y que no capacidad tiene últimamente nada que ver la el tengo un poco esfuerzo, la distorsionada, ¿eh? vibración. Creo en esto yo, que no tiene nada que ver el esfuerzo, la vibración, porque ya hay cosas que son. Por ejemplo, a lo mejor tu hijo ya es. Lo que pasa es que tienes que vivir en este espacio temporal y enamorarte, Vale. y tener el hijo. Entonces yo creo que hay cosas que ya son, ¿vale? Eso sí que creo. Y hay cosas que hay como diferentes opciones y que depende si tú estás vibrando alto o estás expresando tu parte más elevada, tu high self o tu gran potencial, podrás Ujú. crear esa realidad, pero mejor o la creas no disfrutándola tanto o no teniendo tanto de esto. Yo personalmente creo eso, pero yo también soy un estudiante del universo, un estudiante de la vida y voy cambiando a medida que voy caminando. Entonces, en ese momento de mi vida, yo siento y veo esto, veo que hay cosas importantes en la vida, personas que te encontrarás o maestros ¿Sí? espirituales, ¿vale? O Que sea, ya eso son, está escrito. que Gemma, yo creo que sí. Y hay cosas que no. Y que al mismo tiempo tampoco se te dicen, porque yo, por ejemplo, cuando hago lecturas de aura, a veces veo cosas que no se me permiten decir, porque son cosas que la persona tiene que aprender a descubrir. Porque si le dices todo es como dices el final de una película. ¿Me explico? Entonces, ujú. bueno, no sé, yo creo que hay cosas que sí son y hay cosas que te las tienes que depende de la realidad que vivas. Pero yo realmente creo que las cosas importantes ya son, porque cuando sacas el tiempo, el espacio temporal, hay cosas que ya Ajá. son. Como por ejemplo el Mm. concepto de que somos seres de luz y que somos divinos y estamos iluminados, yo creo en esto. Entonces, lo único que necesitamos vivir unas experiencias temporales o unas experiencias en otros planos, pero realmente llegará un momento que expresaremos nuestra esencia verdadera porque ya la Sí, pero tenemos. yo te voy a decir una cosa, Gemma. Dime. Yo creo, estoy en parte de acuerdo contigo sin que sirva de precedente. A mí me han hecho estudios numerológicos, Sí, astrológicos, y recuerdo un año que me dijeron, este año empresarialmente la cosa no la tienes bien, dedícate más a la introspección porque va a ser un año más de estar por ti y tal. Joder, pues fue el año que facturamos más. Y no solo facturamos más, sino que se abrieron un montón de cosas para la empresa, ¿no? Digamos una expansión sin precedentes. Porque vibramos alto todo el equipo y lo provocamos y lo creamos, ¿no? Entonces llega un momento que dices, sí y no. Y yo llega un momento que como me han intentado predecir el futuro tantas veces y se han equivocado tantas veces que digo, pues que al final el futuro no existe como tal. O bueno, existen depende de muchos la persona, futuros. Alex, pero depende de la persona, porque hay personas que sí que siguen eso y hay personas que rompen con esto. Cuando te conectas, es igual que cuando te dicen eres Virgo, o eres número 7 o eres número Mm, 8. Yo, por ejemplo, que hago numerología y a veces la astrología a mí me gusta, pero yo no es no soy fuerte en eso, pero me gusta. A veces tú cuando conectas con tu espíritu, unas cosas de la numerología y unas cosas de la astrología es para atravesar esas energías y para mm. expresar, tú no eres un número, tú eres un ser. Entonces, si eres Ahí una está. persona que rompes con esos patrones, rompes con esa realidad, con ese matrix, porque también es un matrix eso. Es un Matrix. Es que a Igual eso voy. que yo me acuerdo cuando era más pequeña, que yo estaba en un grupo de meditación y estaba en una escuela de meditación,
que me explicaron cuando yo tenía 16, 18 años, que hubo un momento que había una guerra mundial, que estaba a punto de haber la tercera guerra mundial y mucha gente se puso a meditar y se cambió la realidad mundial porque mucha gente se puso a meditar. Entonces, entender que hay cosas se pueden variar o cambiar, depende si tú sabes gestionarlo de otra manera y romper ese matrix, porque también hay esa realidad. Entonces es como un yin yang. Por un lado hay cosas que ya son, pero también hay cosas que no son, que las puedes cambiar la realidad y esa realidad puede ser cambiada y transformada. Incluso el mismo concepto de Dios o de la unidad está cambiando constantemente. Está cambiando. No es fijo. La idea de Dios yo digo, no es fijo. Yo digo, si todo es holográfico, si la realidad es holográfica, todo es Matrix, todo es programable, porque somos como software o programas dentro de un gran ordenador, un gran PC, o Mac, o lo que les guste más. Yo puedo cambiar mi realidad y puedo programarla y me da igual lo que me digan las predicciones de mi carta numerológica o carta natal o astral. Yo creo más, sinceramente, pero este ya es mi punto de vista y podéis estar en desacuerdo, es más, me encanta que estéis en desacuerdo conmigo. Yo creo que son herramientas más de autoconocimiento, para indagar en uno, para reconocerse, para ver qué resuena o no te resuena. A mí, por ejemplo, en su día mi padre me hizo una carta astral, una carta natal, y entendí muchas cosas de lo que me estaba pasando, de lo que yo sentía, y también el propósito para lo que yo vine a este mundo, ¿no? Pero como herramienta de autoconocimiento. A partir de aquí, a mí, por ejemplo, pues que me hagan una carta numerológica y me digan, es que el año que viene tú tienes un 4 que viene de un 13, va a ser un año kármico, y ten en cuenta que todo te va a costar mucho más, que vas a picar piedra. Y claro, yo siempre les digo, ¿y cuál es la novedad? Pues siempre toca trabajar. Me refiero que, ¿cuál es la novedad? Yo voy a crear mi realidad con independencia de si es un 4, un 6, un 7, porque para mí el año que viene va a ser un año fabuloso, ¿eh? Porque ya voy a trabajar y voy a visualizar y voy a sentir esa fuerza creadora para ello. Ya, pero porque tú has roto el Matrix ya, pero la mayoría de la gente no. Sí, claro, pues rompamos el Matrix, Gemma, rompamos el Matrix ya de una vez, hombre. Ya, pero a ver, Alex, una cosa, hay gente que sigue todavía ese Matrix, hay gente que no tiene suficientemente fuerza para romper esa realidad y le cae esa energía. Y hay gente como tú que ya ha roto eso y atraviesa esa energía. Entonces, es como si hubiera una ilusión y hubiera una realidad. Y en esa ilusión también la numerología, la astrología, el Nostradamus, el Nostrademos. Y cuando estás en esa ilusión, todo eso es real, entre comillas. Pero después hay una realidad, que es la realidad, que es tu ser, que es tu esencia. Que todo eso lo atraviesa. Pero para atravesar todo esto, has de estar preparado para atravesar todo esto. Y que te resbale todo eso. Y no todo el mundo lo ha hecho. No todo el mundo ha hecho un trabajo personal suficientemente profundo para atravesar todo eso. No sé si me explico. Esto lo sí, perfectamente, sí. Yo recuerdo Gemma, que... habla muy bien de esto. No sé si hay gente que conoce el curso de milagros que habla de esto. Sí, curso de milagros. Y que solo hay una sola realidad y que cuando conectas con esa sola realidad, lo demás es una ilusión y constantemente el exterior es una ilusión. Y la astrología, la numerología, todo eso también es una ilusión. Pero son herramientas que en un momento determinado te pueden ayudar, pero llega un momento que dejan de ayudarte. Sí, muy bien, tú lo has dicho. La realidad es lo que tú estás diciendo ahora. Te ayudan hasta que dejan de ayudarte, pero te ayudan, son útiles. Sí, también te ayudan de una forma... Sí, claro, sí, adelante. Te ayudan también, te pueden ayudar de una forma de rebote. O sea, como se emplea muchas veces, Gemma, en la psicología inversa, ¿no? Que se emplea una cosa para que focalicemos lo contrario. Entonces, a veces también estos momentos proféticos pueden llegar hacia algunas personas para que precisamente tengan un impacto y que pueda desplegar otro tipo de respuesta, como por ejemplo le ha ocurrido a Alex. Que llega, o sea, que al final todo tiene un sentido, aparece la profecía para estimular que despierte algún don distinto, ¿no? Me explico. Y luego también en el momento, si a ti te dicen mañana va a tener un accidente, por ejemplo, y tú te lo tomas en serio y al final no coges el coche, pero sí te cae y al final dices, jolín, es que no tenía que haber hecho caso. O sea, todo tiene un porqué.
todo tiene un porqué, todo lo que va a ocurrir tiene un porqué, independientemente de que venga en forma de, al menos lo que yo siento y en la forma que tengo yo de gestionar las cosas. Yo personalmente, si sabemos que, por ejemplo, vuelvo a hablar de la física cuántica, hay un campo de posibilidades en el que existen todas las posibilidades del mundo mundial y de los otros mundos, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en lo que me enfoque, lo puedo estar atrayendo, independientemente de que, por supuesto, hay una inercia. También existe la ley de la inercia. Y si yo vengo repitiendo una forma de ser o una forma de pensar, por supuesto que voy a volver a caer en eso, ¿no? Pero yo creo que todo está un poco diferenciado en darle a qué le doy el poder, si le doy el 100% del poder a algo externo a mí. Entonces, si alguien viene y me dice algo, pues entonces yo le doy el poder, mi poder se lo doy a eso. Y al final yo voy a ser coautora sin quererlo, voy a ser coautora de todo lo que está, de lo que me han profetizado. O no, o ahora con eso que me llega, yo lo cojo, lo miro, lo observo, lo desgrano y digo, bueno, pues hasta aquí, a partir de aquí no le voy a dar creencia, ¿no? Es un poco lo que siento, que tenemos mucho poder. Tenemos mucho poder y entonces al final, mira, ha utilizado una frase antes, Gemma, que me ha encantado, que es, claro, porque ya toca quizá ya superar la matriz, romper la matriz y que todo nos resbale un poco, ¿no? Ya sabéis que en este programa siempre apoyamos una filosofía, una máxima que hago repetir siempre entre todos los espectadores de Alex Comunica continuamente. Tienes una afirmación que tenéis que repetir cada día cuando os levantéis, nada más levantaros, miráis al espejo. O sea, os miráis al espejo y repetís esta frase. Atención. No sé si se ve bien. Ahí lo veis. Sí. ¿Se ve? Sí, Gemma. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Me suda la polla. ¿Y si no tienes polla, qué haces? Pues la concha, la ostra, la chirla. Hay muchos sinónimos. Hay una cosa que yo quiero decir que no me habéis dejado hablar, que es importante, ¿vale? Sí. A ver, estamos hablando de una cosa que se nos está escapando. A ver, bien. Estamos hablando, ¿no? Que hay física cuántica, que hay campo de todas posibilidades. Yo, por ejemplo, tengo un programa de estar, por ejemplo, que me voy a quedar en silla de ruedas, ¿vale? Tengo ese programa, me sale en la numerología o me sale en la astrología, me sale ese programa. Depende de mi estado evolutivo, depende de mi vibración, depende de qué energías me he trabajado. Si me he trabajado lo suficiente, quizás viviré esa experiencia a nivel astral solo. Viviré esa experiencia y lo liberaré y ya está. No tengo que manifestarlo en este plano. Y depende de qué vibración esté y depende de cómo esté viviendo esa realidad, tendré que caer y tendré que vivir varios años en silla de ruedas. Claro. Entonces, hay energías que te tienen que caer o tienes que vivir, depende de tu estado evolutivo, quizás estás 3 días en silla de ruedas y hasta ahí lo liberas, o quizás que estás toda la vida. Entonces, yo creo que también es muy importante ese concepto de vivirlo. Puede ser que lo vivas a través de una meditación o a través de un sueño y lo liberes y tengas esa experiencia porque tenías que pasar por esa experiencia, o estés años o toda tu vida viviendo en silla de ruedas, porque tu programa sí te lo dice. Entonces hay cosas que sí que tienes que vivir, pero depende de tu vibración y tu estado de conciencia, las acabas atravesando rápido. Fijaos, mira, has dicho algo, Gemma, clave, que es el estado de conciencia. Si realmente somos programas, quiere decir que nos podemos reiniciar, o somos como pequeños ordenadores que nos podemos desconectar, hacemos un reset, le damos al botón de reinicio y ya está, ¿no? Hay un reinicio, un reset, que se llama ECM, experiencia cercana a la muerte. Muchas personas, hay un montón de casos, y muchos más de los que están documentados, ya os lo digo yo. Yo he conocido también unos cuantos. Conocí unos cuantos en el Congreso precisamente de Conciencia Expandida que se hizo recientemente en Barcelona. Personas que después de vivir una experiencia cercana a la muerte, que no es otra cosa que un estado modificado de la conciencia, volvieron luego a la vida, volvieron de esa ECM con una remisión espontánea de su enfermedad. Estoy hablando de personas con tumores, incluso algunas en estado terminal, en cáncer terminal, que después de experimentar una ECM, el tumor empieza a remitir y en pocos días desaparece.
¿qué fenómeno hay aquí? ¿Qué misterio es este? Porque esto la medicina lo constata. Y dice, sí, no, sí, estos casos se dan, pero dicen que son, bueno, es algo excepcional, es una casualidad, y no investigan lo que hay detrás. Por suerte sí que hay médicos, y cada vez más que están investigando, que para sobre todo en estos casos en que se produce una remisión espontánea de una enfermedad. Amén también de otros casos de personas que después de vivir una ECM, y cuando digo una ECM también puede ser, pues, no sé, pues un estado de iluminación, haciendo una meditación, por ejemplo, estando en contacto con la naturaleza, también puede ser, yo qué sé, pues una ceremonia de medicina ancestral, con la planta maestra, con la ayahuasca. Puede ser por De, muchas de cosas. repente las personas vuelven y ya desaparece la adicción que tenían, por ejemplo, a las drogas, o de repente vuelven con capacidades superlativas, ¿no? O potenciadas de evidencia o de sanación energética con las manos. Es decir, claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí, Alex, sí. si te das cuenta, hay algo común en toda esta experiencia que se llama estado alterado de conciencia. Al estar alterado, una de las cosas comunes en todo ello es la disolución del yo, la disolución de la personalidad. Realmente hay una muerte de muchos patrones activos en ti con los que tú te has identificado. Entonces realmente hay partes de ti que tú crees que eres tú, porque ha sido así desde que casi tienes uso de razón o durante muchísimos años, que mueren. Entonces en esa disolución del yo es como cuando hay una hoja que está escrita, si intentas escribir encima, no se va a ver claro, tiene que haber un borrado en algún momento. Y entonces cuando pueda empezar a escribir. Entonces, esto es como una actualización de los sistemas. Mientras más, como ha dicho Gemma, mientras más estemos trabajando en nosotros mismos, el secreto está en trabajar en nosotros mismos, porque somos la pieza, somos la ficha que podemos manejar, a través de la cual estamos experimentando aquí. Entonces, ¿de qué me sirve? Muchas veces he puesto el ejemplo, ¿no? Intentar afeitar o intentar pintarle los labios a la chica que veo en el espejo. Me lo tengo que pintar yo. Y si yo lo hago, aparecerá en el espejo, ¿no? Esto es primordial. El trabajo en mí, ver cómo estoy vibrando, qué es lo que estoy viendo, porque es que eso va a crear mi realidad. Entonces, Absolutamente de también acuerdo contigo. aplicado Sí. esto que estamos diciendo a la humanidad. O sea, quizá la humanidad tiene un destino, pero si un grupo muy grande de la humanidad evoluciona, una gran parte de los seres humanos se ponen a meditar o se trabajan o cambian la conciencia colectiva y vibran más alto, pues entonces la humanidad hace un clic y esa guerra que tenían que vivir quizá la vive más corta o no se vive o se vive más rápidamente o se vive otra realidad. Porque como humanidad también somos un solo ser, que es la humanidad, ¿no? Entonces, si aplicado lo que pasa en pequeño, pasa en grande, lo que pasa en el macrocosmos, pasa en el microcosmos, lo que pasa arriba, pasa abajo, lo que pasa dentro, pasa afuera. Entonces, estamos diciendo, si pasa en mí esto, que yo hay cosas que a lo mejor no tengo que vivir tan intensamente, si atravieso y me trabajo, quizá la humanidad también se está trabajando. Entonces, por eso que las profecías, volviendo al tema de hoy, quizá Nostradamus en ese momento tuvo unas profecías con el estado de conciencia de la humanidad en ese momento y la humanidad ha ido evolucionando. No es la humanidad que había en el momento que estaba Nostradamus. Igual que no hay la humanidad que había en el momento que estaba Jesucristo. Entonces, también entender que las profecías también se pueden dejar de ser del todo profecías porque la humanidad puede hacer un clic y puede cambiar o no son tan fuertes como se decían. Por eso esto de las profecías es muy relativo, como la realidad es relativa, porque yo quizás ahora veo a alguien, o sea, a mí me ha pasado, a lo mejor hoy te veo a ti y no me gustas, y a lo mejor yo tengo una serie de cambios en mi vida, me muevo por dentro y hago unos cambios espirituales internos y externos y te vuelvo a ver al cabo de una semana porque el tiempo no existe y me encantas. Y te veo de otra manera y te vivo de otra manera. Entonces, a nivel humanidad también puede pasar. Y que la humanidad va cambiando y va evolucionando. Y puede ser que dentro de 3 años tengamos una tercera guerra mundial, si no está ahora, porque hay mucha gente que dice que ya lo estamos, es una tercera guerra mundial escondida, pero la estamos teniendo, o como que dentro de 3 años no la vivamos. Depende de la humanidad lo que hace cada día, ¿no?
Lo que hacemos pequeños granos, meditando, trabajando, hablando, escribiendo, leyendo, sanando, transformando, hablando por la radio, hablando por la televisión. Hay mucha gente que está trabajando en la luz y cambiando esta conciencia colectiva de diferentes maneras. Entonces, claro, las profecías por un lado son verdad, por un lado hay la astrología, Robert Martínez y mucha gente importante o que dice cosas bastante potentes y yo lo respeto como gente que tiene la habilidad de ver esas profecías o de hablar de estas cosas, pero también la astrología es muy relativa, porque la astrología a veces está para que la atravieses. Claro. La auténtica astrología es para decir, hey, que te puedes enganchar allí, atraviesa eso y no lo vivas. Yo recuerdo, y esto además lo decía mi padre mucho en los seminarios, la primera vez que se lo oí decir me chocó muchísimo, ¿no? Porque yo, claro, mi padre era mi padre y todo lo que decía iba a misa y demás. Y recuerdo que en un seminario dijo, y después de todo esto que he explicado, no creáis absolutamente nada de lo que os he dicho. O sea, no os creáis absolutamente nada. Todo es verdad, todo es mentira, todo es creencia. Y todo el poder está en ti, otra vez. Efectivamente, sí. Porque todo es una ilusión y lo único verdad es que es todo al revés. ¿Sabes? El juego del mundo al revés. Creemos que nosotros somos los erróneos. Creemos que tenemos algo mal. Creemos que lo hacemos mal. Creemos que somos los erróneos. Y esto es lo contrario. Lo que está mal es lo de fuera. Tú no tienes nada erróneo y no estás mal. Al revés, aquí está la respuesta para gestionar lo que te viene en el presente y te viene en la ahora. Y ese ahora creará tu futuro. Claro que hay cosas que ya son. Pues las cosas que ya son ya van a ser. Y las que no, pues intenta esforzarte, porque en ese proceso de esforzarte sacas la mejor parte de tú mismo y a lo mejor hay cosas que ya no vas a vivir tan intensamente, porque hay cosas que sí las vas a vivir, porque te toca vivirlas, como a lo mejor lo que decíamos, estar en silla de ruedas, pero a lo mejor solamente lo vives durante 3 días o lo vives en un sueño, tienes la experiencia a nivel astral y no lo necesitas vivir a nivel físico. E incluso, fíjate, si te toca vivir experiencia intensa, si tú estás bien preparado o bien preparada para vivirlo, puede servir de impulso. Y la vida es súper generosa. La vida nos va a dar lo que necesitamos. Y si nosotros albergamos en nuestro interior que necesitamos el conflicto y las situaciones difíciles para evolucionar, el universo va a decir, pues nada, sí, yo te doy de esto, porque yo de esto tengo de todo, ¿no? Y una vez, fíjate, a mí me vino la imagen de un gigante, un genio de la lámpara, muy grande, que me decía, como tú digas. Fue en un momento de mi vida que me decía, como tú digas. Y digo, ostras, digo, que es que hay ahí un gigante que continuamente me está diciendo, como tú digas. En tu realidad te voy a dar lo que tú digas, como tú digas, como tú digas. Y si tú crees que tienes que evolucionar a través del dolor, yo, como tú digas. Y si crees que a partir de ahora puedes evolucionar de una forma más benevolente y suave, como tú digas. Como tú digas. Si hay incluso la mente y la mente no entiende el no, o sea, el decir, piensa en un elefante, no piensa en un elefante amarillo y ya lo estás viendo. O sea, es que sí. Y por eso hay que tener como mucho mimo a la hora de en qué posas tu mirada, en qué posas tu atención, a qué le das esa fuerza de ti. Así de claro. Sí, Gemma, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica, en esta tertulia donde hemos desmontado las profecías. Es decir, si alguien entraba aquí buscando precisamente profecías, el morbo, y estaba buscando a ver de qué manera o de qué posibles maneras podía acabar el mundo el año que viene, creo que su gozo habrá acabado en un pozo. Pero yo creo que hemos hablado de algo mucho más interesante, a mi entender. Sí, Gemma, gracias. Muchas gracias, preciosa. Preciosa tú. Preciosos todos. Tú también, Gemma, preciosa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches.